el Dios de los hebreos. ¿Cómo se llama el Dios de los hebreos? Claro, como Jehová es en castellano, ¿no? Pero en hebreo se dice Yod Hei Vav Hei. Ese es el tetragramatrón. ¿Ya? Entonces, hermanos, dice, nosotros tenemos que estudiar la Biblia con una perspectiva de nuestra cultura de allá. Mira, ustedes ven este candelabro. ¿Este candelabro de dónde es? Este no es del occidente, miren. Ahí está. ¿Qué representa los 7 espíritus? Ahí está. El candelabro. Cada uno tiene un significado. Los 7 espíritus. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que interpretar con esa mentalidad. No me refiero al idioma. Muchos me pueden decir, no, hermano, usted está obligando a hablar. No. Yo me refiero a la metodología de escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. Hay una metodología que es muy diferente a la metodología occidental. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dirán, ¿por qué? Como hace un momento nuestras hermanitas nos estaban mencionando, la Biblia es un conjunto de libros que fue escrito ¿por quién? Por hombres inspirados por Dios. Pero estos hombres tenían una mentalidad oriental u occidental. Del oriente. ¿Alguien puede decir que las palabras no son iguales, no tienen ningún significado? Son diferentes. Pregunto, ¿qué significa la palabra creer aquí en el occidente? A ver, ¿quién me responde? La palabra creer es algo teórico, ¿no? Simplemente creer, ¿no? Por eso muchos dicen, yo creo en Jesucristo y creo que me va a salvar. Es algo teórico. Pero ¿qué significa en el oriente la palabra creer? Si uno busca un diccionario, porque nosotros, hermanos, para escudriñar las Sagradas Escrituras, no es suficiente solamente agarrar la Biblia. Tenemos que tener una concordancia bíblica. ¿Me dejo entender? Entonces, hermanos, la palabra creer en el oriente significa obediencia. ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas, no? Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos que ser obedientes a sus palabras. Esa creencia que nosotros tenemos en el interior, tenemos que exteriorizarlo hacia afuera, mostrarlo con nuestras acciones. ¿Sí o no? Así es. Porque no solamente es suficiente decir, yo creo, sino esa creencia que usted tiene en el interior, tiene que exteriorizarla. ¿De qué manera? Empezando de cómo vestir. Porque ahí está el temor, bueno. Empezando qué es lo que comes. Pero muchos pueden decir, pero hermano, pero no dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre. Ojo, lo que entra por la boca, pero lo que está permitido por Dios, no contamina. Esa es la interpretación. ¿Ve? O sea, lo que está permitido, según Levítico capítulo 10, verso 1 en adelante, eso no contamina al hombre. Entonces, hermanos, ¿a qué voy? A que este verso, Génesis 6:3, a ver, voy a preguntarle al hermano David. Tu hermano David, que siempre está escuchando nuestros audios, nuestro maestro Ezequiel. ¿De cuántas maneras, a ver, se interpretan las Sagradas Escrituras? Hermano David. ¿Ya? 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 ¿Cuánto? ¿De cuánta manera? 2. Ya, a ver por allá, ¿quién da más? Por acá dice tu hermano 2. A ver, otro hermano del último.
Ah, nuestro hermano Farita, a ver, nuestro hermano Pastor, a ver. ¿De cuántas mañaneras nuestro maestro enseñó a interpretar las escrituras? 5 maneras, ¿ya? 5 maneras. ¿Ya? ¿Ya? Parabólicamente. Parabólicamente. Ya, mano, amén, gracias. A ver, las hermanas. ¿De cuánto? ¿De 5? Por acá digo 2, 5. ¿Quién da más? A ver. Ya, yo lo que le he escuchado al maestro Ezequiel, ¿no? Decía así, ¿no? El Señor decía históricamente, ¿cuántas palabras, no? Decía históricamente, parábolas, después decía proféticamente o espiritualmente, ¿no? Y el otro que venía a ser literal. O sea, de 4 maneras. 4 maneras. Y esto concuerda, hermanos, con los 4 rostros, ¿no? Claro, ¿no? Que representan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, las Sagradas Escrituras se tiene que interpretar literalmente, o sea, como uno lo lee, y la mayoría de personas entienden, ¿no? Literalmente. Pero ya cuando vamos a la parte de parábolas, simbólicamente o alegóricamente, ahí ya suenan, ya no pueden. Peor, proféticamente ya es más porque proféticamente o la parte oculta ya es por inspiración del Espíritu. El Espíritu Santo ya te guía, te puede hablar en sueños o puedes escuchar voces, ¿no? Escuchas los versos y te explica. ¿Ve? Entonces, hermanos, miren, este libro de Génesis, capítulo 6, verso 3, no se interpreta literalmente. ¿Por qué? Porque acá dice, no, que el hombre dice solamente vivirá 120 años. Pero antiguamente, por ejemplo, Jacob vivió 147 años. O actualmente, en Japón o en China, hay casos de algunas personas que pasan. Entonces, este verso no es literalmente, sino aquí hay un código. Hay un misterio oculto aquí. Entonces, para eso nosotros tenemos que buscar un diccionario, ¿no? Y buscar el significado cuando dice 120 años. ¿Ya? Entonces, hermanos, estos 120 años se refieren a 120 jubileos. ¿Y qué vendrá a ser un año o un año jubilar o un jubileo? A ver, ¿cuánto será? A ver, ¿han escuchado ustedes? ¿Un jubileo a cuántos años equivale? 25, ya. A ver, por ahí dice 25. Otro, ¿quién da más? A ver. Ya, vamos a preguntar a ver a las Sagradas Escrituras, ¿ya? ¿Qué dice? A ver. El libro de Levítico, capítulo 25, verso 10, pasa en lectura. Levítico 25, 10. Ya, ¿qué entendieron? A ver, hermano, otra versión. A ver, ¿alguien puede leer, por favor? A ver, hermanas.
¿Puede leer? Están de sueño, hermano. Creo que vamos a cantarnos bien, ¿eh? Ya, ahí está. A ver, dice, ¿cuánto dice un jubileo? 50 años. ¿Se dan cuenta que en la Biblia está todo? O sea, un jubileo es 50 años. O sea, quiere decir, un tiempo de 7 años, 7 por 7, 49, y en este caso, el 50º año, a ese se le llama como el año jubilar o jubileo. Liberación, ¿no? Pasa la lectura. Ahí está, dice, ¿ve? Dice que en ese año, ¿qué cosa dice? Se proclamaba libertad. La palabra jubileo tiene una raíz que viene de la palabra Yobel. ¿Y qué significaba Yobel? Yobel antiguamente significaba el cuerno, en el oriente, ¿no? Cuando Noé, para que se aperciba todo el pueblo de Israel, tocaban el cuerno. Y todos los israelitas se reunían. De esa palabra viene la palabra jubileo. Entonces, cuando dice aquí 120 años, te está diciendo 120 jubileos. O sea, Jehová está diciendo lo siguiente, que el ser humano va a tener una existencia, porque dice, ¿no? Mi espíritu, dice, con la carne, no tendrá o no estará para siempre, sino serán 120 jubileos. Pregunto, si son 120 jubileos y un jubileo equivale a 50 años, ¿cuántos años en total tenemos de existencia? A ver, multipliquen, hermanos. Si son 120 jubileos y un jubileo es 50 años, ¿cuántos años en total son? 6, a ver, pues dice 600. 6.000, ¿sí o no? Claro, 6.000. O sea, hermanos, en Génesis 6:3 nos está dando un código, porque si nosotros desciframos y nos está enseñando que el Espíritu de Dios, ¿no? O en este caso, la humanidad solamente iba a tener una vida, o en este caso de 6.000 años. Y ahorita, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos, hermanos? Ya, pero ese 2025 me están contando ustedes del nacimiento de Jesús para adelante. Claro, pues y los años de Jesús para atrás. Claro, antes de Cristo. Claro, ¿no? Como dicen los hermanos, un aproximado de 5.000 y tantos, y es cierto. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta Abraham, hay, en este caso, 40 jubileos. O sea, de Adán a Abraham, 40 jubileos. Si un jubileo es 50 años, en total, ¿cuántos años hay de Adán hacia Abraham? ¿Cuántos años? Hermano Richard, ¿cuántos años? Ya, a ver, hermano Ángelo.
Estoy diciendo, si son 50, estamos diciendo aquí 40 jubileos, de Adán hasta Abraham, y un jubileo tiene 50 años, ¿cuántos años son en total? ¿Cuánto? 2000, bueno, claro, o sea, de Adán a Abraham son 2000 años, ¿sí o no? Y de Abraham a Jesús también son otros 40 jubileos, o sea, otros 2000 años. O sea, sería 4000. 4000. Es por eso, hermanos, es por eso, hermanos, el sol, ¿en qué año, en qué día fue creado? O sea, la lumbrera mayor, ¿en qué día fue creada? ¿Cuándo? Cuarto día, excelente. Cuarto día, el sol, la lumbrera. Jesús, ¿en qué año apareció? En el 4000, bueno, ¿sí o no? Que tiene que ver con 4. Es por eso que al Mesías se le conoce como el sol de justicia, el libro de Malaquías. Mira cómo la Biblia está armado. O sea, la Biblia es como un rompecabezas, hermano, que todo tiene su lugar. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, miren, si hasta Jesús eran 4000 años, ¿no? Y como dice la existencia solamente iba a ser 120 jubileos, 6000. Y ya estamos ya 5000 y tantos ya, según el calendario bíblico, bueno, el calendario bíblico. Por eso, hermanos, ya estamos en los tiempos difíciles. ¿Se acordarán ustedes? El año 2030 va a cambiar muchas cosas. Se está preparando un proyecto que se llama la Agenda 2030, ¿no? Que viene a ser el 2030, que va a empezar. Y el Perú está dentro de esa agenda, dentro de ese proyecto. Y eso lo saben los políticos, ¿saben? Sino que ellos no dicen nada. ¿Por qué? Porque así trabaja el adversario, hermanos. Está detrás de lo grande, ¿no? Toma control de ellos para hacer la batalla, bueno, al pueblo de Israel. Amén, hermanos. ¿Ve? Entonces, Génesis capítulo 6, verso 3, no es literal, ¿ya? Sino es simbólico. Entonces, 120 jubileos significa 6000 años. Es por eso que ya estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? Entonces, hermanos, que no nos sorprenda cuando nosotros podamos ver, ¿no? De acá a unos cuantos años, algunos cambios. Entonces, hermanos, hemos aprendido que un jubileo equivale a 50 años, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ver otro libro. La Biblia, hermanos, está escrito en códigos. Por ejemplo, miren, cuando nosotros decimos, ¿no? De Adán a Abraham hay 40 jubileos, ¿ya? Y de Abraham a Jesús también 40 jubileos, ¿no? Ese número 40 tiene un significado.
Ustedes no se han preguntado, por ejemplo, hermanos, que el número 40 es un número que se repite mucho en la Biblia. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo con el número 40 que está escrito en la Biblia? Claro, pues ya, por acá dice, los 40 días que ayunó, ¿no? Ya, por allá dice, los 40 años que los israelitas divagaron. ¿Sí o no? ¿Qué más? 40 días que Moisés estaba en el Sinaí. Otro 40, a ver qué más. El diluvio, 40 días, 40. Otro 40. Dice, Moisés intercedió a favor de Israel durante 40 años. No, en este caso no, durante 40 días y 40 noches. Eso está en Deuteronomio, ¿no? 9:18. ¿Qué más? Goliat se burló del ejército de Saúl durante 40 días. Elías huyó de Jezabel y viajó 40 días y 40 noches. Entonces, hermanos, ese número 40 tiene un significado. ¿Qué significará el 40? Ese 40, hermanos, es como, tiene un significado como un cambio o un tiempo de prueba, de aflicción. ¿Ustedes recuerdan cuando vino la pandemia? ¿Qué cosas nos indicaron hacer? Cuarentena, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está el 40, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Te das cuenta? ¿Ya ves? Entonces, hermano, la Biblia está escrito así. Entonces, nosotros tenemos que aprender esa metodología. ¿Y esa metodología de dónde es? Es del Oriente. Y eso nos ha enseñado nuestro maestro Ezequiel Atancursi Gamonal. Tal vez él nos ha enseñado ya de manera directa, bueno, pero yo ahí le estoy enseñando paso por paso. O sea, tomando un diccionario, una concordancia bíblica, etc. ¿Amén, hermanos? A ver, hermanos, ¿entendieron o no? ¿Están de sueño? ¿Quieren ayunar 40 días? También encontramos, por ejemplo, Jesús, ¿no?, que fue tentado durante 40 días y 40 noches. También tenemos 40 días entre la resurrección y la ascensión de Jesús. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, ¿no? Ahí también nos va a decir. Hechos 1:3. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra en un año jubilar, ¿no?, para dar el cumplimiento. Claro, ¿no? Porque para dar el cumplimiento. 4000. Por eso decía, el sol fue creado en el cuarto día. El sol representa a Jesús, al Mesías. El libro de Lucas, capítulo 4, verso 19. A ver, pasen lectura.
4:19. Lucas 4:19, pasa lectura. Justamente, amén. Ese año agradable, hermanos, justamente es el año jubilar. En ese año vino nuestro Señor Jesucristo. En un año jubilar. Entonces, el año agradable también se refiere el día grande. A ver, pasa en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 2. Isaías 61, 2. Ya. Por ejemplo, ahí en ese verso me habla de 2 años. Del año favorable y el otro dice ¿de qué? Del día de la venganza. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino en el día agradable, o en este caso, en el año, ¿no?, a favor, según el profeta Isaías. Por eso representaba a nuestro Señor Jesucristo como el cordero que fue inmolado. Pero luego del verso acá que acaba de leer, me habla también del día de la venganza. Y ese día, justamente, hermanos, era para estos tiempos. Porque antiguamente, ¿no?, tuvo una misión: pagar, dice, el pecado del hombre que había cometido, ¿no? Y así completar el pacto con la casa de Israel. Pero por estos tiempos, dice, ya no vino como un cordero, sino como vino, como un león. Por eso dice de la tribu de Judá, ¿no? Por eso dice el día de la venganza. Entonces, eso hay que entender, hermanos. Las Sagradas Escrituras, hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que escudriñar profundamente, ¿no? Y para poder entender los misterios, ¿no? Y de esa manera, hermanos, perseverar en las cosas de Dios. Amén, hermanos. Entonces, despierten, no están que duermen ya. Bueno, bien, hermano. Ya, va nuestro hermano pastor. Ya. Ya, entonces, bueno, hermanos, ahí hay algo también para que participen, nuestras hermanas también. Es bueno que participen todos, hermanos. Entonces, hay que prepararnos, ¿no?, para por ejemplo, acá también se preparan y así tiene que ser, ¿ya? Bueno, hermanos, solamente pues ese verso les he compartido. Ya saben ya qué significa un año jubilar, ¿no? O un jubileo, 50. No se olviden, ¿eh? Les voy a preguntar, de acá pasa otro, a ver, un mes y les pregunto.